Hola, 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 bienvenidos a Ministerio Nuestro Héroe es Jesús. Qué bueno estar aquí con ustedes otro lunes más. Eso sí, hacía varios lunes que no nos reuníamos porque pues hemos tenido personas que han venido a predicar en el grupo de Zoom que tengo todos los lunes, donde el Señor le ha dado la oportunidad a otros hermanos para traer un mensaje o alguna enseñanza. Pero ya estamos aquí de vuelta. Por lo general, los Facebook Live se van a estar llevando a cabo los martes. Ayer no pude, ¿verdad? Por ciertas cosas que he estado haciendo. Tenemos espacio nuevo, nos mudamos para otro lugar y pues vienen más cambios. Así que esperando, ¿verdad?, que la gloria del Señor sea manifestada a través del tema que voy a estar discutiendo esta noche, que es el de la salvación. El de la salvación. Un tema que discutimos el lunes pasado a través del Zoom. Fue de bastante edificación, como siempre, al final de la enseñanza, los hermanos siempre discuten, ¿verdad?, cómo les fue, qué sintieron, qué aprendieron, en dónde el Señor les resplandeció, ¿verdad?, el entendimiento, y así sucesivamente. Así que, dicho esto, vamos a comenzar, vamos a despegar. Ok, ¿qué es la salvación? Por lo general, muchos de nosotros sabemos qué significa la salvación en términos generales. Por ejemplo, es ser libre o rescatado de algún peligro, ¿verdad? Sirve para protegernos. Y para efectos del tema de la salvación, desde el punto de vista de Cristo, de Jesús, se refiere a la eterna liberación espiritual del tormento de la ira venidera, que más adelante yo les voy a estar explicando a ustedes en qué consiste la ira venidera. Buenas noches a los que se estén conectando. Entonces, yo no puedo hablarles a ustedes de salvación sin antes explicar cómo era que antes se perdonaban los pecados, porque sí, antes había una manera muy diferente de perdonar los pecados comparado a ahora. Y resulta que en el Antiguo Testamento a Dios Padre, ¿verdad?, se le llamaba Jehová. De hecho, pues su nombre es Jehová. Ya en el Nuevo Testamento, quien entra a llamarse Jesús es el Hijo de Jehová, pero viene siendo él mismo. ¿Qué viene pasando? El pueblo de Israel, el pueblo judío, estuvo muchos años viviendo en Egipto como esclavos, en donde un rey pues los estaba maltratando. Y Jehová llama a Moisés, a un hombre llamado Moisés, para que pudiera rescatar a este pueblo y traerlos a una tierra que les había prometido, que se llamaba Canaán, donde ya no iban a estar como esclavos, iban a estar libres, iban a tener alimento en abundancia, entre otras cosas. ¿Qué viene ocurriendo? Que estando en el desierto, Jehová le había pedido a Moisés que le dijera al pueblo de Israel que le dieran una ofrenda de corazón para poder construir un santuario y así poder habitar en medio de ellos. Y ese santuario es el que se conoce como el tabernáculo, que está en el Antiguo Testamento. Y voy a estar tocando lo que es el Éxodo 25. Todo esto habla desde Éxodo 25 hasta el 40. Entonces, esa ofrenda que Jehová le había pedido al pueblo no tenía nada que ver con dinero, sino con materiales. Y él pidió un sinnúmero de materiales con muchos detalles para que el pueblo se los diera. Y para que tuviesen una idea, les pidió oro, plata, cobre, aceite para el alumbrado, que esto significa, ¿verdad?, para que pudieran alumbrarse, porque allí no había energía eléctrica. Cortina, incluyendo la vestimenta que iba a utilizar el sumo sacerdote, porque iba a haber una persona encargada de hacer unas funciones, entre un sinnúmero de materiales e instrucciones. Si usted quiere ver todos esos detalles, pues puede ir a todos esos capítulos, ¿verdad?, desde Éxodo 25 al 40. Y ese tabernáculo iba a ser portátil. ¿Por qué?
porque el pueblo de Israel por tiempos se quedaba en un lugar dentro del desierto y por tiempos cuando Jehová decía que ellos tenían que ser movidos, ¿verdad? Para seguir caminando a lo que era la tierra prometida, pues tenían que desarmar todo eso y volver a montarlo. Por eso es que era portátil, ellos eran peregrinos. Entonces estamos hablando de cómo era antes el perdón de los pecados y estamos en el tema de la salvación. Ese tabernáculo estaba dividido en 3 partes, donde yo no voy a entrar a explicarlas las 3, solamente voy a explicar una. Pero para su conocimiento constaba del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero yo me voy a enfocar en ese último, en el lugar santísimo, que esa era el área más sagrada del tabernáculo, porque allí estaba la presencia de Dios y allí solamente podía entrar una persona que se llamaba el sumo sacerdote. Y esta persona una vez al año entraba allí para quemar incienso y rociar la sangre de un animal sacrificado que no tuviese defecto sobre lo que le llamaban allí el propiciatorio del arca. Y al hacerlo con eso perdonaban los pecados del pueblo. Siempre había que sacrificar un animal una vez al año para perdonar, ¿verdad?, los pecados del pueblo. Pero ¿qué pasa? Jehová había establecido un pacto con el hombre a través de unas leyes que le dio a Moisés en ese tiempo que estuvo en el desierto. Y fueron muchas las leyes. Dicen por ahí que fueron 613, pero el pueblo no las cumplió. Este pueblo era rebelde, dice la palabra. El pueblo de Israel era muy malagradecido y cuando fueron sacados de Egipto al desierto, durante ese tiempo se quejaban de todo, se quejaban aún de la comida que Jehová les enviaba, murmuraban contra Jehová, murmuraban contra Moisés, murmuraban contra Aarón, que fue un hermano de Moisés, e hicieron muchas cosas que estuvieron mal. Ahora bien, ¿qué hizo Jesús para salvarnos? El punto es que la palabra dice en Hebreos 8:7, estoy brincando ahora al Nuevo Testamento, dice que si ese primer pacto donde contenía todo ese número de leyes que tenía que seguir el pueblo, dice que si ese pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiese creado el segundo pacto, que es al que le llaman nuevo pacto. En otras palabras, no hubiese llegado Jesús para salvarnos. Y usted dirá, pero la palabra dice que entonces estaba dando a entender que era defectuoso. Entonces Jehová es imperfecto. No, Jehová no es imperfecto. Hay muchas personas que dicen que la Biblia se contradice, que el Señor se contradecía. No, nunca se ha contradicho. Es que Él lo hizo a propósito, Él hizo a propósito ese viejo pacto para que el hombre se diera cuenta que por obras no íbamos a ser salvos, ¿verdad? Es que Jehová lo hizo a propósito para que el hombre se diera cuenta que por obras, exacto, no íbamos a ser salvos, sino por su gracia y amor, porque ese viejo pacto decía tantas cosas que teníamos que hacer, que ahorita le voy a tocar ya mismo, pues ciertas cositas, ciertos detallitos. Pero ¿qué pasa? La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel en que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jehová hizo todo sabiamente y notemos que ya los profetas estaban anunciando a uno que iba a venir para salvar el mundo, y eso lo dice el Antiguo Testamento, que en el Antiguo Testamento todavía no había llegado Jesús. Entonces, Jeremías fue un profeta, y en Jeremías 31, del 31 al 34 dice que Jehová, ¿verdad? Vino palabra de Jehová sobre él, diciendo, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, porque ellos no lo respetaron, ellos no lo obedecieron, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová.
pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por su pueblo. Porque originalmente esa ley había sido escrita, ¿ok? Pero en el nuevo pacto, la ley, Jesús sí le iba a escribir en sus corazones, Y dice la palabra: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoces a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Ya él estaba anunciando que esa ley, ese viejo pacto iba a desaparecer. Y Hebreos 8:13 dice: nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, ¿cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto es que Jesús, al morir por nosotros, nos libera de un viejo pacto en donde no se podía ir directamente a la presencia del Padre y se necesitaba de un intermediario, que es al que le llamaban el sumo sacerdote, para el perdón de pecados una vez al año. Ya con Jesús no es necesario esto, porque tenemos acceso directo al Padre y un abogado para el perdón de pecado, mira, instantáneamente. Ya no hay que esperar al año para el perdón de pecado. Ya no hay que hacer obras como las de sacrificar un animal, por ejemplo, para el perdón de pecados. Y decía yo el lunes, ¿usted se imagina lo que era tener que esperar un año para el perdón de pecados? Póngase en ese lugar, o imagínese que sea usted, que esté viviendo ese tiempo. O sea, usted se imagina ahora mismo, si el sacrificio de Jesús no hubiese ocurrido, cuánta gente tal vez hubiese tenido acumulado cargos de conciencia. Estarían viviendo en condenación todo el tiempo. Y también usted se imagina a cuántos se estuviesen apedreando por haber sido hallados en adulterio. Y déjeme decirle que la ley estipulaba que tenían que ser muertos. Esa ley, ese viejo pacto tenía muchos detalles, muchas ordenanzas. Si usted era hallado en adulterio, a usted lo sacaban fuera del área donde ellos vivían y lo mataban con piedras, porque eso lo estipulaba la ley del viejo pacto. Pero resulta que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, según dice Juan 3:17. Ahora todo es diferente por su gracia, por su amor inmerecido para con nosotros. Tenemos esa gran misericordia, porque su amor es tan grande que nos perdona. Entonces, para que ustedes tengan una idea, habían animales que ni siquiera se podían comer, porque para los efectos eran inmundos. ¿Qué quiere decir inmundos? Que eran sucios, que estaban contaminados. Y Levítico 11 te menciona los animales que no se podían comer. Mira, te mencionaban hasta el conejo, te mencionaban hasta el cerdo, que hay gente que le gusta comer cerdo y conejo, pero tranquilo, no he terminado. Pero en aquel entonces nada de eso estaba permitido. En cuanto a peces, animales del mar, decía que se podía comer solamente los que tenían aletas y escamas, que si comías otro tipo de animal de mar, eras considerado inmundo. También decía ese viejo pacto que la mujer, después que daba a luz, tenía que estar como 30 días fuera, donde no podía tocar nada santo, porque era considerada inmunda, era considerada sucia, entre un sinnúmero de detalles que traía ese viejo pacto, que de hecho les exhorto, ¿verdad?, para que usted vea lo complicado que era todo lo que estaba estipulado allí, que está en Levítico todo, de todas las cosas que se tenían que hacer y cosas que se tenían que evitar hacer. Incluso, dependiendo del pecado que tú tuvieses, habían que dar unas ofrendas en específicos con unos alimentos, entre otras cosas. Entonces,
Hechos 10, 9 al 16 dice que, hablando de esto de los animales, ya cuando Jesús muere, que ya los discípulos habían conocido la palabra que tenían que impartir, dice que un día Pedro, porque Pedro estaba esperando a unas personas porque le iba a salir a visitar a una persona, vamos a dejarlo así bien sencillo, él dice que él subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y dice que él tuvo mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo. Un lienzo es como una sábana, ¿verdad? Bien grande, que estaba atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, ¿ok? Y estos cuadrúpedos y terrestres, ahí tendrían que estar incluidos hasta, bueno, si dice reptiles y aves del cielo incluyendo hasta las que no tenían aletas ni escamas. Incluyendo hasta el cerdo tenía que estar allí, hasta el conejo en cuanto a los cuadrúpedos terrestres. Y dice que le vino una voz que le dijo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, porque es que él vivía en el viejo pacto, todavía estaba dentro de él ciertos rudimentos del viejo pacto, de la ley. Y dice que volvió la voz a él por segunda vez, que le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Como que dice, no lo llames tú inmundo, no lo llames tú sucio. Y esto se hizo 3 veces y aquel lienzo, ¿verdad? Aquella sábana volvió a ser recogido en el cielo, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si antes en el viejo pacto, por ejemplo, se decía que no se podía comer ni siquiera cerdo, ni siquiera conejo, ahora con el nuevo pacto, porque aquello era inmundo, aquello era sucio, con el nuevo pacto deja de ser sucio, es limpio, ya no es inmundo, ya no está contaminado. Y por eso fue que el Señor le dijo a Pedro, ¿verdad? Pedro, mata y come, ¿verdad? O sea, que las personas y cristianos que hoy día están con eso de que no se puede comer cerdo y todas esas cuestiones diciendo que eso es inmundo, la palabra dice en Gálatas 3, por ahí, que el que está viviendo todavía con los rudimentos de la ley, del viejo pacto, dice que está en maldición. Búsquenlo. Entonces, se dan cuenta los beneficios que trajo el nuevo pacto. Fue algo grande que hizo el Señor, ¿verdad? Una vez más pensando en nuestro bienestar. Y quiero aclarar algo. Si usted no quiere comer cerdo, no coma cerdo, pero tampoco no se lo venga a imponer al hermano de que no hay que comer cerdo, porque no llames inmundo lo que el Señor ya limpió. Que sí hay personas que por ciertas condiciones físicas no pueden comer ciertas carnes, ok, eso se entiende. Entonces, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Pues mira, Jehová, que le llamaban allá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Él es Padre, el nombre del Padre es Jehová. Eso no tiene que ver con cesta. Jehová dio a su Hijo único llamado Jesús para que fuera sacrificado por nuestros pecados. Permitió que su sangre fuera derramada para el perdón de los pecados de la humanidad completa. El derramamiento de sangre, ¿usted sabe lo que implicaba? Implicaba limpiarnos del pecado de una sola vez, porque antes, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, siempre, ¿verdad?, entraba con un animal que sacrificaba y esa sangre que era derramada era lo que sí implicaba la limpieza de pecados. Pero en este caso, Dios envió a su Hijo, o sea, Él se ofreció como una especie de cordero para ser sacrificado, ¿verdad? Para perdón de nuestros pecados. Y lo que ocurría en el lugar santísimo era una premonición, era un ejemplo de lo que iba a venir con el nuevo pacto, con la diferencia de que iba a ocurrir, tú sabes, una sola vez, no cada año como ocurría con el viejo pacto, con el sumo sacerdote. Ahora bien, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Pues mira, la palabra dice en Isaías 53:5, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Wow! Él está diciendo, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, que lo que no tú te merecías, lo que yo me merecía, él lo recibió, él lo vivió. ¿A cambio de qué? A cambio de nuestra paz eterna. Hebreos 9, 24, 28 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, como el tabernáculo, figura del verdadero, sino que él, ¿verdad? Él entró ¿en dónde? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, ¿qué pasó? Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y dice la palabra que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el regalo de Jesús en la cruz? Pues mira, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, que ya mismo voy a hablar de eso. El regalo, en otras palabras, es tener vida eterna, libre de sufrimientos, ya no habrá más dolor, ya no habrá, como decía yo el lunes, ni más fibromialgia, ni más lupus, ni más depresión, ya no vas a tener ese compañero de trabajo, tal vez que no quiso ni siquiera aceptar a Jesús como su Salvador, pero te hacía la vida de cuadrito, ese familiar que tristemente si no fue salvo, que también te hizo la vida de cuadrito, toda esa gente, todo lo que te causó dolor o tal vez algún duelo, ¿verdad? Por alguna pérdida de alguien que quisiste mucho, que aunque continuaste el camino en Cristo Jesús, tenías tus momentos donde pues, te afligía, ya eso va a desaparecer, ya eso no lo va a ver, no va a haber ni siquiera recuerdos que perturben el alma. Se estará con el Señor compartiendo siempre junto con otros hermanos y pues mira, y hasta los ángeles también. Entonces, dice la palabra que Él va a enjugar, Él va a limpiar toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Apocalipsis 21:4. Ahora bien, ¿de qué somos salvos? Somos salvos de la ira de Jehová, somos salvos de la ira de Dios, y la ira de Dios se refiere a la indignación de Él contra el pecado. Es como su enojo, es la venganza que Él va a tomar, porque dice la palabra, mía es la venganza, ¿ok? Por todos aquellos que le rechazaron y no se arrepintieron de sus pecados, sino que se deleitaron en él mismo. ¿Qué es deleitarse en el pecado? Pues mira, gozarse, saboreárselo. Dice, en cuanto a la ira venidera, un poquito, dice Sofonías 1, 2 al 3, este Jehová hablando, destruiré por completo todas las cosas, ¿verdad? La ira de Jehová. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los malos, los que no se arrepintieron. Y dice, y raeré a los hombres, ¿verdad? De sobre la faz de la tierra. Es decir, y los quitaré sobre la faz de la tierra, dice Jehová. También dice Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, o sea, en el día final. Y para que usted tenga una idea, la palabra nos da ejemplos de quienes no heredarán el reino de los cielos.
Dice que ni los fornicarios, que son estos que tienen relaciones sexuales sin estar casados. Y lamentablemente, déjeme decirle, en estos últimos días tenemos cristianos que, habiendo conocido la verdad, habiendo sido maduros, están fornicando en estos momentos. Están viviendo como las personas del mundo, los que no conocen al Señor. Dice que ni los idólatras heredarán el reino de los cielos. Y como decía el lunes, idolatrar no solamente adorar imágenes, ahí está incluido el estar idolatrando artistas, sean del mundo, sean cristianos, porque pasa. El estar idolatrando, ahí también se van hasta ministros, que también, como decía el lunes, hay un problema grave donde hay hermanos cristianos que idolatran a ministros al punto de pensar que no hay más nada en el mundo que no sean ellos. Y tú puedes ver en las redes sociales, dése cuenta, note, fíjese, cómo a veces quieren promocionar tanto una persona, ¿ok? Ministerios quieren promocionar tanto una persona al punto de que realmente lo que quieren es que sigan a esa persona y no haya más nadie en el mundo. Porque no es lo mismo que se publique que voy para tal país a predicar la palabra de Dios. Le pido a los hermanos cristianos que oren, ¿verdad? Para que el Señor se manifieste allí. Eso está bien. Pero entonces que detrás de eso hayan como 5 fotos más que de la cara y de la cara, de la cara, de la cara del ministro, para que vean lo lindo, lo linda que es, y la cara, ahí usted se da cuenta que el ministerio también está buscando que lamentablemente solamente sigan a esa persona como si fuera la única en este mundo. Y hay más ministros en este mundo que son entendidos y ministros que están designados también en las iglesias, ¿verdad? Tenemos nuestros pastores y todo. Pero tenemos que tener mucho cuidado con caer en idolatrar. Ni los adúlteros, los que cometen infidelidad, heredarán el reino de los cielos. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ¿ok? Dando a entender con las personas del mismo sexo, ¿ok? Ni los ladrones, ni los avaros, ni los chanchulleros, ni los borrachos, ni los maldicientes, esos que les gusta decir, que están diciendo malas palabras. Ya si tenemos una nueva vida en Cristo, las malas palabras no pueden estar en nuestra boca. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 al 10. A veces yo escucho personas, ay, pero bendito la misericordia de Dios, después que se murió ya la persona estaba en esa condición. Bendito nada, la palabra lo habla. Si la persona se fue de este mundo en esas condiciones, si van a haber aceptado al Señor y teniendo una vida, ¿verdad?, libre de estar, sin tener una vida, llena de santidad, lamentablemente, el resto ya usted lo sabe. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Primero que nada, usted tiene que tener fe. Dice la palabra que la fe viene por el oír, es decir, que el creer viene por el oír la palabra de Dios. Y dice la Escritura que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, o sea, si nosotros creemos que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Y dice que con el corazón, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Romanos 10, 9 al 11. Por eso es que usted ve, pero le tengo que añadir algo adicional. Es necesario también arrepentirse del pecado, ¿ok? Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, dice Hechos 3:9. Es necesario. Entonces, es necesario confesar a Jesús. Y usted dirá, ay, Ro, pero es la primera vez que yo te estoy escuchando, todavía yo no siento aceptarlo. Está bien, te exhorto a que continúes escuchando palabras para que continúes conociendo a Jesús, porque Jesús, cuando nos busca, siempre nos va a buscar como enamorar, y es ese enamoramiento, porque lo hemos conocido, lo estamos conociendo, es ese enamoramiento que hace que digamos, sí, heme aquí y te confieso como mi Salvador. Por eso es que usted ve que en las iglesias muchas veces cuando se predica, se hace un llamado,
Si hay alguien que quiere aceptar a Jesús como su Salvador, pues pase al frente, porque hay que confesarlo con la boca. Y yo he tenido experiencias donde yo he conocido personas que quiero mucho, que han aceptado a Jesús como su Salvador en la intimidad de su hogar por haber escuchado palabras, pero luego que fueron allá a congregarse y eventualmente, ¿verdad?, confesar que sí, ¿verdad?, al pastor correspondiente, a los hermanos correspondientes, que sí aceptan o aceptaron al Señor como su Salvador. ¿Por qué eres salvo? ¿Ah? Por fe, porque creíste. Justificados pues por la fe, dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, 1 al 2. ¿Usted sabe qué es la gracia? La gracia significa un regalo inmerecido. Eso fue lo que hizo Jesús. Nos dio un regalo inmerecido porque Él sabía que no nos los merecíamos. Pero ¿sabes qué? Él que nos creó, nos ama tanto, tanto, nos amó tanto, que quiso, ¿verdad?, sacrificarse así para darnos salvación. Dice también que por gracia sois salvos por medio de la fe, porque creíste. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa parte que dice no por obras para que nadie se gloríe, es que antes, ¿verdad?, en ese viejo pacto, en esas leyes, tú tenías que hacer muchas cosas para estar bien ante Dios. Antes, en el viejo pacto, jamás y nunca íbamos a llegar a la plenitud de Cristo, no íbamos a llegar nunca a la perfección, no íbamos a llegar a la eternidad. Tenía que ocurrir el nuevo pacto, tenía que venir Jesucristo a morir por nosotros. Entonces, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Lamentablemente podemos encontrar que hay ciertos grupos que tienen otros tipos de pensamientos que no son acorde con lo que dice la palabra y que vienen y hacen. Para sentir que son más salvos cada día, van y caminan 10 millas sin haber comido nada para agradar a Dios. Y yo quiero que usted sepa que no hay nada en el mundo que haga que usted sea salvo, ninguna obra puede hacer que usted sea salvo, sino aceptar a Cristo como su Salvador, porque ya Él hizo la obra, que fue morir por nosotros. Y como decía el lunes, habrá gente, no, mira, es que lo hacen de corazón bendito, que es la intención. No es la intención, a la hora de la verdad no va a valer ni la intención, ni la buena intención, porque si te hablaron de la verdad y aún así quisiste seguir haciendo sacrificio, estamos mal. No podemos estar actuando como el viejo pacto. Y vuelvo y repito, Gálatas 3, creo que 3:10, habla que quien está en el viejo pacto, quien está conduciéndose, siguiendo esos rudimentos, está en maldición, ¿ok? Entonces, una vez salvos, debemos encaminarnos, es decir, una vez aceptado a Jesús como nuestro Salvador, debemos encaminarnos hacia la nueva vida en Cristo, es decir, comenzar esa nueva vida cristiana, que eso implica, por ejemplo, el bautizarse. Entendemos que el malhechor que estuvo con Jesús crucificado en su lecho de muerte creyó en Él y no le fue necesario bautizado porque se estaba muriendo. Él creyó en Jesús y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos, ¿verdad?, en el paraíso. Pero si esta no es la situación del reciente, ¿verdad?, convertido, deberá ocuparse de bautizarse como símbolo de dejar la vieja criatura y comenzar una nueva vida cristiana. Porque hasta el mismo Jesús nos dio un ejemplo. De hecho, lo dijo, id por el mundo, predicar la palabra, ¿verdad?, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Hay que bautizarse. Porque, porque por falta de conocimiento es que a veces hacemos cosas por tradición o porque me lo enseñaron a mí y creo que así se hace y decimos yo creo. Yo creo es que ni siquiera se ha leído la palabra. La palabra es la que nos quita el velo de la mentira. La palabra dice que los niños eran presentados en el templo porque un niño, ¿qué pecado tiene? Bueno, vinimos con un pecado original, pero que tiene que confesar. ¿Qué niño, qué bebé va a confesar a Jesús como su Salvador?
ese bautismo es nulo. Tenemos que confesar con nuestra boca a Jesús, ¿ok? Comenzar una vida cristiana, porque cuando somos sumergidos en el agua, estamos dejando la vieja criatura. La vieja criatura era todo lo que tenía que ver con la vida pecaminosa. Cuando salimos del agua, somos una nueva criatura. Ya somos cristianos, comenzó una nueva vida diferente, libre para los efectos, ¿verdad? De pecar. Y quiero aclarar para que nadie se me asuste. Nosotros los cristianos hay momentos que hemos pecado, pero ya mismo hablaré de eso. Es bien importante también que el nuevo cristiano se ocupe de congregarse en una iglesia. Eso de que no, yo me quedo en mi casa porque en la iglesia lo que hizo un chorro de hipócritas, perdóname, Jesús tuvo con él a Judas y Jesús nunca se quitó, y es un mandamiento que nosotros nos congreguemos. Dentro de la congregación, como en los trabajos también, como hasta en las mismas familias, tristemente, nos encontramos los que son buenos y los que son lobos, ¿ok? Pero eso no nos puede quitar del camino. Hay que asistir a estudios bíblicos, usted tiene que alimentarse de la palabra, orar, ayunar, dar fruto, o sea, esos nuevos cambios, ¿ok? Entre otras cosas. En fin, deberá continuar alimentando la fe. Si yo me desconecto de tener la relación con el Señor y me desconecto de congregarme, me voy a enfriar, me voy a secar y va a comenzar a resurgir en mí todo lo que tiene que ver con la vieja criatura. Y es bien importante cuidar la vida cristiana. El hecho de que seamos salvos no nos da licencia para pecar deliberadamente, o sea, a propósito, o andar como la vieja criatura, es decir, como antes de conocer y aceptar a Cristo. Recordemos, como yo dije hace unos meses atrás, mira, Jesús no hizo una porquería en la cruz. Eso fue un acto muy serio, un acto que hay que valorar, ¿ok? Es el acto de amor más grande y sagrado que ha podido hacer alguien en este mundo, como es salvarnos también de la ira venidera. Y quiero cerrar con esto. Hebreos 10, 26, 39 hace una advertencia. Si ya tú siendo cristiano te pones a pecar deliberadamente, o sea, a propósito, esta es la advertencia. No te la voy a leer completa, pero te voy a leer por algunas cositas. Dice, advertencia al que peca deliberadamente. O sea, advertencia que al que aún habiendo conocido la verdad, ¿ok? Se empieza a conducir como la vieja criatura, es decir, me pongo a robar, me pongo a fornicar, ¿ah? No me he casado y estoy fornicando, estoy adulterando, etcétera. Dice, porque si pecáremos voluntariamente, o sea, a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Eso era lo que decía antes esa ley. Ahora viene y dice, pero cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y más adelante en el versículo 39 dice, pero nosotros, o sea, refiriéndose a los entendidos, a los cristianos, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que dicho esto, como dije el lunes, si no estuviste el lunes, estás aquí hoy, qué bueno que lo estás escuchando. Nosotros no podemos acostumbrar, se lo digo a los hermanos cristianos, por favor, no acostumbren en las redes sociales, lo digo en las redes sociales porque tenemos gente que no conoce de Cristo,
No acostumbremos en las redes sociales a poner todo lo bonito y hermoso. Está bien que pongamos todo lo bonito de Jesús. Está bien que pongamos todos los beneficios de Jesús. Está bien. Pero no podemos estar obviando la otra parte. Hay que hablar la verdad entera. No podemos acostumbrar a las personas que solamente escuchen supuestamente lo bonito, lo bello, porque entonces estaríamos desarrollando cristianos de cristal, cristianos sin armas, porque para que cuando llegue el momento de la prueba, ¿cómo se van a defender? Hay que hablar de lo bueno y hay que hablar de lo malo también. Hay que hablar qué es lo que le espera a las personas o las consecuencias que conlleva el pecar. No podemos que todo es tan bello, todo es tan hermoso, peaches and cream, todo es rosita. No, hay más cosas. Hay que predicar la palabra completa. Estudia a Jesús, vea su conducta, vea todo lo que él decía y después usted me hará un cuento y verá que lo que le estoy diciendo no es mentira. Aclaro, hoy, ¿verdad? Hablé este tema de una manera un poco más simple. Sí le tengo que dejar saber que este tema tiene muchos más detalles, como lo es el viejo pacto, el nuevo pacto, bueno, más el viejo pacto. Hay muchos detalles, hay muchos eventos que pasaron entre medio, simplemente los quise llevar, ¿verdad?, de una manera sencilla a cómo llegó todo esto de la salvación. Pero si quieres saber más de esos detalles, ¿sabes qué? Tú como cristiano tienes una responsabilidad. ¿Y sabes cuál es? Conocer la palabra de Dios, escudriñarla y estudiarla, ¿ok? Siempre aprendemos algo nuevo y le aseguro que antes de yo estar aquí, mientras yo estoy preparando la enseñanza, sigo aprendiendo más cosas nuevas. Y si eres nuevo en el Evangelio o estás a punto de aceptar al Señor como tu Salvador, lee la palabra, que el Espíritu Santo te guíe, ¿verdad?, a la verdad. Y pido de todo corazón, de verdad, que si sientes esa cosquillita en el corazón de aceptar a Jesús como tu Salvador, allí donde tú estás, aunque no haya nadie alrededor tuyo, di: Padre, Señor, me arrepiento, Jesús, de mis pecados, Señor, entra en mi vida, Señor. Y creo en que tú viniste aquí, moriste por nosotros y resucitaste, Señor. Creo en que tú existes, en que tú estás vivo. Creo en que tú me has enamorado. Aquí estoy rendido a tus pies. De lo demás se va a encargar el Señor. Hay una parte que hace el Señor, pero hay otra parte que tienes que hacer tú. Y es ser responsable con tu vida cristiana, es ser responsable con tu relación con el Señor. Pero recuerda, no lo dejes solamente en que oro con Él y no hago más nada. Hay que congregarse. Bien, así que nos veremos el próximo martes, si Dios lo permite. Y esperemos tener un nuevo escenario. Bendiciones a todos los que pudieron conectarse y recibir este pan de vida. Y si te fue de bendición y sabes que puede ser de bendición a alguien que no conozca de la palabra del Señor, compártelo. No para que yo sea famosa, sino para que la palabra del Señor sea famosa en Cristo Jesús. Así que bendiciones, saludos. No sé quiénes se conectaron, creo que ven unos nombres por ahí, pero algo no me permite verlos completos. Los veré ya mismo y contestaré los comentarios. Besos y abrazos. ¡Chao! Bendiciones.